Mis amigas y amigos de la vida, seguimos en algo muy interesante, extremadamente interesante, que es sobre tus hijos, porque de ahí va a depender cómo vamos nosotros a poder desarrollar una sociedad sana, donde no tengamos tantas complicaciones mentales, psicológicas, espirituales, de todo tipo, ¿no? Y sabemos ya, al menos vamos aceptando, lo importante que es la crianza de cada uno de nosotros. Muy evidente y muy lógico. Traten de hacer una casa y pónganle pedazos de papel como ladrillo y ustedes verán que no van a poder hacer nada sólido. Eso lo mismo nos pasa con los niños. Hoy hablamos de nuevo sobre la TV, que lo dejamos creo que en el anterior. Mucho se debate sobre los negativos efectos de la TV en los niños, principalmente por la carga de violencia cotidiana. Pero es necesario explicar el cómo y el por qué gran parte de la televisión comercial hace tanto daño. Y no solamente a los niños, a nosotros los adultos ya nos está afectando también, porque ya vamos teniendo hasta problemas para poder escoger un programa donde definitivamente no haya violencia, droga y crímenes y asesinatos. Es una constante. Y eso va perforando todo nuestro sistema intelectivo. Bien, mucho se debate sobre los negativos efectos, pero es necesario explicar el cómo y el por qué gran parte de la televisión comercial hace tanto daño. En primer lugar, las cargas de excitación que las imágenes de violencia transmiten al niño producen un alto nivel de tensión interna, similar a la alta tensión emocional que produce el estrés en los adultos, al mismo tiempo que ofrecen, entre comillas, el modelo de cómo usar, o sea, descargar estos impulsos. Pero como el niño no tiene medios ni físicos ni materiales para descargar esta agresividad en la forma sugerida por el modelo que le brinda la televisión, estos impulsos agresivos y estos modelos de conducta quedan en su inconsciente. Los niños se tornan agresivos generalmente cuando son frustrados, hemos dicho, sistemáticamente por sus padres, maltratados físicamente y tratados con muy poco cariño. Estas son las causas generales que producen la agresividad en los niños antes de los 12 años, dentro de un ambiente familiar promedio, sin intervención del Diablo TV. Ahora, la exposición sistemática a la televisión es una estimulación que produce sobrecargas emocionales y almacenamiento de fantasías agresivas. Entiendan esto, por favor. Estas son las consecuencias emocionales que los problemas de televisión provocan en los niños. Con independencia del contenido, sea este violento o neutral, podemos agregar además que mirar la televisión más de 30 minutos diarios retrasa el desarrollo intelectivo y el crecimiento emocional de todos los niños menores de 5 años. Porque es muy importante que se desarrollen que haya otra dinámica, otros elementos. La televisión en sí misma, en dosis moderada, hemos dicho, no es dañina. Por el contrario, puede ser un excelente instrumento pedagógico para la educación formal temprana, como para la formación cultural de niños, adolescentes y adultos. Lo que sí realmente es dañino, amigos de la vida, para los niños menores de 5 años es pasar más de media hora diaria frente a la televisión y los programas infantiles que la televisión comercial ofrece. Todas las investigaciones en estos últimos años insisten en los altos niveles de violencia en todos los programas de televisión. Casi todo es la narcoviolencia. El daño que estos están haciendo a los niños y la responsabilidad de la televisión en aumento de la violencia general
y en especial en la violencia infantil. Ese es lo más preocupante. Las cifras son realmente aterradoras. La masacre que arrancó la vida a más de una docena de adolescentes no hace tanto en Colorado es solo la punta del iceberg, la trágica consecuencia de métodos de crianza erróneos y abusivos. Se recargan demasiado los muchachos. Cada niño homicida es una pobre criatura enferma de soledad y desamor. Más desde el punto de vista también de todos estos factores que van acrecentando además los grandes errores que están cometiendo los padres porque no se ocupan, porque no pueden, primeramente porque no se conocen los problemas que ellos mismos tienen. Y lo que hacen es simplemente proyectar su mundo enfermizo sobre los propios niños. Por eso tenemos que estar muy atentos a empezar a tener una profilaxis, una higiene psicológica en los hijos a la edad temprana. Eso nos va a ahorrar no solo tantos problemas de cabeza y tantas represiones y tantas problemáticas y sufrimientos, sino que vamos a poder disfrutar más de nuestros hijos y vamos a poder tener una sociedad de más amor y de más paz y menos violenta. Como todos sabemos, la situación es grave. Es como una epidemia que día a día cobra más víctimas. Son víctimas los niños, son víctimas los padres. Y son víctimas, las víctimas que tienen que fallecer. Pero el tratamiento que da la prensa, eso hay que decirlo, es insuficiente y unilateral. Es insuficiente porque el espacio que le confieren este grave problema de la violencia infantil es muy poco, es esporádico y básicamente coyuntural. Cuando se producen casos espeluznantes como estas matanzas de niños que vemos, como la de Colorado, la prensa la usa para llenar su crónica roja y vende más. Los noticieros se recrean representando ahí constantemente, presentando una y otra, mostrando situaciones de traumáticas y los aspectos más truculentos del hecho. Surgen análisis y programas realmente constructivos, pero disfrutan de un ambiente muy reducido con relación a las recreaciones policíacas del hecho. La unilateralidad del tratamiento sobre lo nocivo de la TV radica en que no tocan los aspectos fundamentales del asunto. Primero, el por qué tenemos que preguntarnos, la televisión comercial lanza esa programación dañina, cuando en realidad puede contar con programas ya firmados que son altamente instructivos, sin dejar de ser recreativos e interesantes. Segundo, ¿por qué las autoridades no actúan con la energía y la rapidez que la situación reclama? Los organismos, las autoridades oficiales se limitan a hacer menciones formales, a sugerir dispositivos electrónicos para impedir la sintonización de programas con contenidos psicotóxicos. Así. Y tercero, porque nunca se hace hincapié en la responsabilidad de los propios adultos, especialmente de los padres, en lo que los niños ven en casa. Vamos a intentar analizar estos aspectos. Bien. En lo referente al poco espacio que se le confiere a la epidemia de violencia infantil y principalmente a la responsabilidad de la televisión en ella, la cuestión es clara. Por supuesto, esto no empezó ahora. Esto viene desde los revólveres aquellos que no se le acababan nunca los tiros. Y ahí comenzamos a convertir la televisión en un tiroteo con el rifle y tumbando enemigos. Y con una gran tendencia a procesar programas de guerra, películas de guerra,
acciones de guerra. Bien, la millonaria industria, esta cuestión es clara, la millonaria industria de la televisión no va a usar su dinero para criticarse a sí misma. La violencia televisiva vende y eso es muy importante para ellos. Las consecuencias de su veneno mental ni les interesa ni les preocupa. Según un famoso comentarista, la mala TV produce muchas ganancias, por eso los productores no se preocupan por hacer televisión buena. Esto explica parte del problema. La unilateralidad del enfoque se debe a un conjunto de factores de la cultura, ¿está bien? Y la sociedad, ¿ok? Porque el prójimo es siempre un cliente potencial, siempre hay que cotejarlo, nunca molestarlo. Aunque la familia es una víctima de la televisión, al ser manipulada se ha convertido en una víctima cómplice. Repetimos. Esto es, ella colabora en su propio martirio. Hay algo muy interesante que me llama la atención. Desde hace muchos años, de que empecé a tener los primeros conocimientos serios de psicoanálisis o de psicología humana, las dificultades que tenían. Cada vez que llegaba a una casa encontraba al niño difícil o a la niña difícil. La niña difícil, él es así, y la niña difícil, ella es así. Y en estos momentos hay toneladas de esas personalidades que tú llegas y, por supuesto, te das cuenta en el ambiente familiar. Generalmente los padres no comentan ni afrontan el problema porque lo que hacen es defenderse del problema, creyendo que de esa manera van a resolver algo. Y no te hace falta mucha psicología para hacer los diagnósticos de los problemas de neurosis, los problemas de personalidad, los problemas de ansiedad y los conflictos que tienen los muchachos. Pero a muy temprano, hay muchachos retraídos, introvertidos, agresivos, con falta de atención, empezaron claro, ahí formaron sus defensas y han acumulado una cantidad de jóvenes, en mi criterio, con el epíteto de autista y el otro, pues, porque falta de concentración y dando ciertos medicamentos, y ha sido no más que una excusa para no afrontar que ese niño, que esa niña requiere la atención, requiere respuestas necesarias, requiere de unos padres inteligentes o en otros casos requiere de una terapia temprana. Bien, la familia está consciente que el veneno de la televisión entra en la casa. Está consciente que sus niños se sienten frente a esa ventana del diablo a recibir sus dosis de veneno diaria. Si esto es así, hace tiempo que los especialistas debían haber señalado que la familia es cómplice del daño que ocasiona eso. Si los mayores no permiten que los niños vean la televisión comercial, los niños no la verían. Pero como la mayoría de los especialistas están bajo presión del mismo sistema, comparten la ceguera y adicciones de la propia población. Sabemos que la televisión entra en casa, amigas y amigos de la vida, porque entretiene al nené. Porque es muy difícil soportar al nené a veces si no se hipnotiza frente al Diablo TV. Sabemos también que en la mayoría de los casos los padres han perdido la autoridad ante sus hijos. Y el prohibirle ver la televisión desencadenaría, eso también está sucediendo más todavía en estos momentos ya con los celulares, con las computadoras. Y los niños reaccionan violentamente. Los padres no saben cómo manejar esas situaciones y van perdiendo cada día más autoridad.
y eso desencadena un choque muy traumático dentro del hogar. Sabemos todo esto, pero el hecho de que esto sea así no nos obliga a aceptarlo con resignación. Es así, pero es muy perjudicial que sea así. Y no basta que le señalemos a los padres la responsabilidad que tienen si al mismo tiempo no se encuentran maneras de ayudarlos a enfrentarse a sus propias limitaciones, la falta de tiempo, debido a las tensiones que tienen también en su vida cotidiana, los excesos de horas de trabajo. Y no les ayudamos realmente a que sus propias limitaciones los ayuden a protegerse de esa manipulación para librarse de los daños que esta ocasiona. Bien, amigas y amigos de la vida, próximamente hablaremos también de algo como es la teleína, que es como la cafeína, que es como una adicción en los muchachos. Y ahora podemos llamarle también la celulina del celular. Y así, muchísimas cosas que van convirtiéndose en instrumentos que si son manejados inadecuadamente, se van a pagar y se pagan costos muy altos. Por favor, pensemos en la salud mental. Por favor, hablemos seriamente de las cosas. Enfrentémonos. No seamos tan ignorantes, o yo creo que a veces no tengamos tanta cobardía para enfrentarnos a los problemas tal y como son. Usted no puede estar sencillamente postergando o viviendo de esas narrativas que le dan para que usted las repita. No, usted tiene que superarse. Es la salud de sus hijos. Son tus hijos, pero son también el próximo ciudadano. Y si no tenemos ciudadanos sanos, creo que cada día vamos a tener más problemas y cada día hay menos que pueden ayudar o que estén estimulados, como el caso mío personal, a tratar estos temas. Los quiero. Si les interesa, porque estas cosas generalmente se tratan de... hay muchas defensas contra ellas, pero si puedes dar un like y suscríbete y ayuda para ver que de verdad hay interés en entrarle con la manga al codo a estos problemas. Buenas noches.